Y un recordatorio. El recordatorio es, este lunes se presenta la tercera y última microsecuencia con su argumento. Todos los temas que entran en esta tercera van desde los derechos hasta esta clase que es de educación, es derechos ambientales. Entonces tenemos derechos del niño y niña adolescente, derechos humanos, educación vial y derechos urbanos. No tiene que ser todo, por ejemplo, si eligen vial, no todo vial, sino un contenido, una parte de eso. Eso es para el viernes que viene. Lo bueno el lunes que viene, lo bueno es que es la última microsecuencia, ya van a liberarse de la atadura de hacer esos trabajos tan cortos. Lo malo es que empieza a hacerse el trabajo más largo, pero bueno, no se pueden ganar todas las partidas. Es como mi vida, cada éxito es un empate, ¿viste? Cada vez que gano algo, pierdo algo. Ese es el recordatorio. La pregunta que tengo que hacerles es, dado que la clase pasada se hizo toda virtual, quería saber si les quedó alguna duda sobre educación vial. Si hay una interrogante, si se entendió, si han podido leer el texto, y extiendo la pregunta a ver si han podido leer los demás textos o si ha surgido alguna duda posterior. ¿Qué momento para poder presentar las dudas? ¿O son personas sin dudas que entienden todo? La educación vial, él no leí el texto, pero escuché el video. Eso sí. Y ¿Se entendió la idea de educación vial con valores? Buenísimo. El problema es cuando hacemos la secuencia que bueno, sí, puede ser. Cuando pasar la teoría a la práctica siempre es un desafío. Igual al final de la clase yo les di alguna sugerencia de cómo hacerlo. Y en el texto hay más sugerencias. El texto tiene muchas sugerencias para trabajar. Porque es un texto escrito de educación vial con valores para nivel inicial. La Nación hizo 2 libros, uno para nivel inicial y otro para nivel primario, y los 2 están pensados en dar la teoría y en dar actividades. Así que tiene muchos ejemplos. Y ahora, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Que tengan, o arranco con toda la furia con la clase de ahora. La microsecuencia tiene que ser de uno de los temas que ha dado, derechos o educación vial o derechos ambientales. Claro, vimos 4 temas: sí. Derechos humanos, derechos del niño y niña adolescente, educación vial con valores, y ahora vamos a ver el cuarto, que va a ser sobre derechos ambientales. La microsecuencia y el argumento tiene que ser de alguno de estos temas, pero no tiene que ser el tema en general, tiene que ser alguno de los contenidos de estos temas. Por decir un caso, damos educación vial, no puedes hacer una actividad de 15 minutos de toda educación vial, pero quizás puedas hacer una actividad sobre señales de tránsito, por ejemplo. ¿Bien? O no puedes hacer de todos los derechos, quizás de un derecho. ¿Bien? Eso es. Es el mismo criterio que ha operado en las otras microsecuencias. Cuando para el trabajo regulador van a poder hacer montones de cosas, van a tener como 1 hora y 20 para hacer todo lo que gusten, deseen y aspiren, lo cual eso tiene sus elementos positivos y sus elementos negativos. Bueno, vamos a hablar hoy de la ley, de lo que nos ha establecido la ley 27.621 del 2021. Esta ley es la ley hermana u homóloga de la ley 26.000 206. ¿Cuál sería la 206?
ley de educación. Exactamente. La ley de educación, no, la 26 o la 150 la de educación nacional. ¿La 150 es la de ESI o la 206 es la de ESI? No, la otra, 106 es la educación. Entonces la 150, entonces no la homóloga de 206, la homóloga de la 26.150. La ley de educación sexual integral tiene una ley hermana que salió el 2021 que es la ley de educación ambiental integral, ¿no? La EAI, si tenemos la ESI, está la EAI, Educación Ambiental Integral. ¿Qué establece esta ley? Que es nuevita, pero es ley educativa y estamos obligados a enseñar lo que dice la ley. No podemos enseñar algo contrario a la ley. Esta ley dice que la educación ambiental tiene que integrarse o incorporarse de manera transversal e integral a todos los ámbitos formativos de Argentina. ¿Cuál es la meta de esta ley? Es formar ciudadanos que puedan respetar y valorizar la biodiversidad. ¿Bien? Que puedan de alguna manera reconocer la diversidad cultural y la igualdad o equidad de la diversidad cultural, protegiendo e incentivando el cuidado del patrimonio natural. Acá está la idea de igualdad y participación de los derechos. Entonces, de entrada, esta ley, la educación ambiental integral, la ley 27.621, busca garantizar y promover un aspecto de los derechos humanos que están conectados con el ambiente, ¿bien? Con la idea de naturaleza. Entonces, yo les voy a explicar un poco ahora cuál es la teoría detrás de esto, cómo se traslada a la idea de la educación y cómo se aplica desde el nivel inicial. Entonces, digamos que esto está en tres grandes partes. Una parte que es, digamos, la teoría cruda, dura, que es el problema del ambiente, que se entiende por ambiente. ¿Y por qué esta idea, por qué la cuestión del ambiente la conectamos con ética y ciudadanía y no con ciencias naturales, que sería lo de esperar? La segunda parte es cómo se traslada esta idea del ambiente al ámbito educativo. Y la tercera parte es cómo esto del ámbito educativo funciona dentro del nivel inicial. ¿Se entiende? Como que vamos haciendo un degradé de la teoría. Vamos bien teórico, algo más o menos como teórico práctico y después algo más práctico. ¿Bien? Entonces empecemos con la parte más teórica. Desde el siglo XX, es decir, 1900 al 2000, la idea de ambiente provenía de la idea de ecología, de la ciencia de la ecología, ¿no? Ambiente era una parte del objeto de estudio de la ecología. El ambiente era ese conjunto de relaciones entre seres vivos y su entorno. Por ejemplo, pájaros en un árbol, gusanitos en el árbol, gatos en el árbol, ¿no? Tenemos un entorno que puede ser el árbol y el conjunto de seres vivos que viven alrededor de ese entorno. Esta idea de ambiente, ¿qué presupone? La idea de ecosistema. Esta idea seguramente la han escuchado alguna vez, ¿no? Que establece como una relación de objetos que están en cierto equilibrio, hay objetos físicos, objetos orgánicos, pero que supone esta idea de ecosistema y de ambiente una preocupación humana, cómo el humano se relaciona con el ecosistema, alterándolo, reproduciéndolo, etc., ¿no? Esta idea del ambiente en términos de ecosistema, hay una idea de que existe por un lado algo que es natural y por el otro lado algo que es artificial. Y el humano intercede como parte de lo artificial, o la sociedad, si me quieren decir el humano, sobre esto natural, modificando el ecosistema, alterándolo. Por ejemplo, talando un bosque.
Por ejemplo, contaminando un mar, ¿no? Esa es la idea, pero esta es una idea del siglo XX, del 1900 al 2000, es una idea vieja, que al día de hoy sigue subsistiendo en la interpretación de muchos, pero que tenemos que cambiar, porque ya no existe más, ya es una idea inoperante. No existir existe, ya es una idea que es inexacta, inadecuada. La idea contemporánea dice que el ambiente en realidad siempre es un constructo social. Nosotros somos los que caracterizamos las cosas como ambientes. La idea de lo natural y lo artificial es el resultado de un filtro cultural. La cultura decide qué es lo natural y qué es lo artificial, porque establece una separación entre qué es lo mío, qué es lo que yo participo y qué es lo que no. Nosotros estamos muy acostumbrados de decir diferencia entre cultura y naturaleza, y bueno, un edificio es cultural porque no me lo encuentro en la selva, y un árbol es natural porque me lo puedo encontrar en la selva. Pero otras culturas no tienen esas distinciones. Esas culturas, por ejemplo, que viven en el centro de la selva amazónica, donde sus construcciones y sus casas están en los árboles, el árbol no es una cuestión que considere distinta o ajena a su vida, es parte de su forma de vivir, de existir. Pensemos, por ejemplo, si no les parece la selva, en las culturas de la Polinesia, que son culturas marítimas, donde sus casas son los barcos. El mar no es considerado natural, sino que es parte de su territorio, ¿no? Si les cuesta imaginarse una cultura oceánica, piensen los estereotipos que tenemos del pueblo de Hawái, ¿no? Los hawaianos que viven el surf y las olas y todo eso. Entonces, la idea de lo natural como el ambiente que está sistematizado, en realidad no deja de ser producto de la sociedad que empieza a hacer esas divisiones. Esto está afuera y esto está dentro. Natural tiene que ver con lo que yo estoy acostumbrado, lo que yo he naturalizado. Entonces el ambiente aparece entonces en realidad como una construcción, no es algo que exista. Las hormigas no están pensando por ahí, mi hormiguero es la cultura y lo que está fuera de mi hormiguero es artificial. Nosotros hemos establecido que el hormiguero es natural y que lo que no es el hormiguero es cultural. Pero eso es una construcción totalmente arbitraria, totalmente accesoria e histórica. Ahora, ¿para qué usamos la idea de ambiente entonces? Bueno, la idea de ambiente sirve para, de cierta manera, interpretar nuestra vida. Vivimos en este mundo con estas características, con esta forma de funcionar. Entonces, si nosotros pensamos esto, si pensamos el ambiente como algo socialmente producido, vamos a entender que nuestras relaciones con el medio ambiente o lo que es todo el ambiente cambia dependiendo de qué momento de la historia lo estemos viendo, dependiendo de qué cultura lo estamos abordando. Por ejemplo, por mucho tiempo se consideró como parte de la sociedad, qué sé yo, el campo o el bosque, pero hoy en día con las ciudades cada vez más urbanizadas y con cada vez menos espacio para lo rural, la idea del bosque nos parece muy ajena, cuando antes era el pan de cada día. O el desierto nos puede parecer a nosotros como algo natural y ajeno, pero a los pueblos originarios, los huarpes, el desierto era parte de su modo de vivir. ¿Cómo eran las casas, las tamberías? ¿Ustedes saben cómo son las tamberías de los huarpes? ¿Cómo eran? Sí, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las tamberías? En el cielo, en el mar de San Juan. El cerro, bueno. Las tamberías están enterradas. Están enterradas, porque el desierto era parte de su
ciudad, del lugar donde habitaban. Para nosotros es raro pensar en una casa enterrada. Podemos pensar en un sótano quizás, pero ¿cuántas casas subterráneas existen en San Juan hoy en día? Y más con la cuestión de los sismos, ¿no? Lo que para nosotros se convierte en una extrañeza, para otros es algo común. Entonces la idea de común y natural se ve fortalecido y se tiene que entender de distintas escalas. El ambiente, como es un concepto que se utiliza para dividir como un eje de coordenadas, tiene que ser estudiado desde las ciencias naturales, que te permiten de alguna manera decir qué es lo físico, qué es lo biológico, qué es lo químico, por qué esta piedra y ante otra piedra. Pero también tiene que ser estudiado de la ciencia social, es decir, por qué esta cultura establece que el ambiente tiene esto o no tiene esta otra cosa. Porque esta cultura dice que el bosque es natural y el edificio de 20 pisos es cultural, ¿no? Pero también tiene que verse desde las humanidades. Y dentro de las humanidades aparece la ética y la ciudadanía. Que la ética y la ciudadanía tiene que ver con cómo se valoriza al ambiente. ¿Cómo lo consideramos? ¿Lo consideramos como un recurso que podemos explotar y hacer a nuestro uso y antojo lo que queramos? ¿O lo consideramos como un bien trascendental que nos ha regalado alguien? O que está ahí para que sea compartido. Consideramos que la cultura es mejor que la naturaleza y decimos, por ejemplo, civilización versus barbarie. O consideramos que en realidad no hay diferencia en el desarrollo y el progreso en aquellos que dicen que el árbol tiene tanta relevancia como un edificio. Entonces, ¿cómo se valoriza el ambiente y qué tipo de vinculaciones cívicas es la cuestión que nos interesa a nosotros dentro del marco de la ley 26.621, que es la ley de educación ambiental integral? Acá hay un análisis multidimensional. La ciencia natural va a estudiar el ambiente desde un lugar, las ciencias sociales desde un lugar, y la ética y la ciudadanía lo va a estudiar desde otro lugar, que tiene que estar con justamente reconociendo la complejidad del ambiente y qué valores tiene, qué consideramos correcto hacer en el ambiente, qué consideramos adecuado, qué consideramos como un buen ambiente y un mal ambiente, ¿no? Habrán escuchado que a veces la frase esto es un mal ambiente, hay una mala onda aquí. Ahora bien, ver esta complejidad, este eje de coordenadas con múltiples dimensiones, porque encima podemos complejizarlo aún más, podemos pensarlo no solamente desde áreas de conocimiento, sino de los sujetos implicados. Podemos pensar en lo local, en lo provincial, en lo nacional, en lo regional, en lo mundial. Es decir, yo puedo ver el ambiente como, qué sé yo, Chimbas y Santa Lucía entienden el ambiente, cómo San Juan entiende el ambiente, cómo Argentina entiende el ambiente, cómo Latinoamérica entiende el ambiente, cómo el mundo entiende el ambiente. Y esta pregunta del cómo va, cómo se lo define de la naturaleza, cómo se lo caracteriza en la cultura y cómo se lo valoriza desde la ética y la ciudadanía. Entonces, no es una cuestión sencilla de abordar, pero por no ser sencilla no quiere decir que no tengamos que abordarla, ¿no? Porque si hiciéramos solamente lo sencillo, poco haríamos en esta vida. Entonces, dentro de esta complejidad, tenemos que pensar que la idea de ambiente no es una idea libre de conflictos. ¿Por qué? Porque presupone o problematiza cómo nos vinculamos nosotros con aquello que consideramos que no somos nosotros. En su manera más distante y heterogénea. Porque nosotros pensamos, de cierta forma, que está la sociedad de la cual pertenecemos y está la naturaleza de este lado. Es decir, como si fuesen dos mundos totalmente distintos.
en la sociedad occidental en la que estamos nosotros, en la que nos hemos acostumbrado, hemos separado inicialmente la sociedad de la naturaleza. La hemos separado, pero sabiendo que de alguna manera necesitamos al ambiente. ¿Y por qué? Bueno, porque el ambiente tiene todos los recursos que tenemos. ¿Qué tiene el ambiente? Tiene el agua, tiene el aire, tiene la energía, el alimento, está todo aquí que buscamos. Pero no pensamos que nosotros somos parte de esto. Pensamos que es algo que está allá a lo lejos y que de alguna manera tenemos que llegar. ¿Y cómo fortalecemos esta imagen de diferencia de la sociedad por un lado y la naturaleza por el otro? Bueno, la fortalecemos pensando con qué tecnología o con qué elementos usamos nosotros para poder sacar estos recursos que necesitamos. Nunca nos conectamos directamente con la naturaleza en tanto sociedad. Nosotros, todos los vínculos que tenemos con la naturaleza son vínculos mediados por la tecnología. Pongamos por caso, me quiero ir al bosque, ¿Cómo llego al bosque? Y bueno, lamentablemente tengo que seguir un camino construido, una ruta, ¿no? Una ruta que encima es una ruta sobre la cual tiene que pasar autos. Y una ruta donde seguramente para poder entrar a esta zona protegida natural tengo que pagar impuestos. Estoy sí o sí de alguna manera atravesado por una serie de tecnologías y elementos profundamente artificiales para marcar con mucho ahínco que esto es natural y todo lo demás no es natural. O sea, es un esfuerzo sistemático social para decir, todo esto que está aquí es social y esto, solamente esto, es lo natural. Si no es con el bosque, es con el mar, ¿no? También lo mismo, para ir a la playa tengo que ir a un lugar que está con el territorio marcado, ahí está la playa, acá están los locales, ahí está la rambla, etc. Y así con cualquier lugar, ¿no? Quiero ir a una montaña, también tengo que ir a un lugar. Me voy, por ejemplo, al Cerro Azul. ¿Cómo llego a ese Cerro Azul, no? ¿Hasta dónde puedo subir? Es más, el cerro tiene su propia senda construida justamente por la sociedad, por ciertos elementos, para decirte, la montaña es lo natural, pero vos podés experimentarla solamente a través de estos artificios que yo te he dado, ¿no? Esto lo único que hace es reforzar la idea de que la naturaleza es algo lejano a nosotros, algo distinto, algo que está en otra parte, nunca está aquí, ¿no? Por más que el aire que respiremos es natural, por más que el agua que tomemos es natural, ¿no? Entonces, cualquier propuesta que hagamos de vinculación con esto, de entrada a nuestra sociedad, fortalece esta dinámica, fortalece que hagas lo que hagas, va a ser vos como la sociedad. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, toda la interpretación que hacemos de la naturaleza lo hacemos siempre de esta categoría de recursos que supone una cuestión económica. ¿Cómo valoramos? Piensen ustedes por un momento cómo valoran la naturaleza y piensen si esa valorización no está atravesada por una idea de recurso. Es más, aprovechá que estás en la playa, aprovechá que estás en el bosque, aprovechá que estás, o sea, el disfrute, inclusive nuestra noción de disfrute de la naturaleza también supone una idea de costo-beneficio. Esto no lo ves todos los días, esta es la escapada de la sociedad, no, siempre una cuestión de qué ganancia me da a mí esta cosa que es distinta a mí, está lejana a mí. Nunca nos sentimos como parte de ella o identificados de ella. Siempre es algo distinto. Entonces hay una marcada otredad. Así lo piensa la sociedad. La naturaleza es una cosa distinta a mí. ¿Bien? Como si uno no tuviese una carne, como si uno no respirara aire, como si uno no sangrara y no fuese el hospedaje de miles de millones de bacterias y de células que lo componen, como si uno no fuese de por sí un ecosistema. ¿Ustedes piensan que las células que trabajan en su aparato digestivo son conscientes de ustedes?
pero ustedes sí son conscientes de ellas cuando andan con indigestión o acidez y todas esas cosas, cuando el ecosistema falla, se acuerdan de que necesitan equilibrar esas cosas. Entonces, uno ya está dentro de la lógica de lo natural, pero no lo puede pensar porque socialmente nos dan herramientas para distanciarnos. Es otra cosa. Uno no es natural, uno es un producto cultural. Esa es la idea que se crea, ¿no? Entonces acá aparece la pregunta, ¿no? La naturaleza, más allá de los límites que tenemos nosotros, porque nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha dado una lectura muy específica. La pregunta que nos tenemos que hacer es si la naturaleza, sea lo que esta es un recurso o es un bien, ¿no? Y ya con la palabra bien empezamos a problematizar, ¿no? Recurso es algo explotable, distinto a mí, inerte, objetivo, o es un bien que de alguna manera necesito, requiero, como un derecho, ¿no? Sabemos que ciertas cosas necesitamos para poder vivir, ¿no? Vivir bien. El agua, el alimento, ¿no? Son cosas que necesitamos. Entonces, inmediatamente decimos, tiene que ser un bien. Pero nuestra sociedad piensa que para poder acceder a ese bien, por ejemplo, yo tengo que comprar agua. El agua que ustedes consumen, ¿no? Digamos, de su canilla, ¿es un agua que se la regalan? No. ¿Le pueden cortar esa agua? No la pueden cortar, pero la pueden disminuir. Exacto, ¿no? El hecho de que te puedan disminuir algo quiere decir que yo pienso que es un recurso que yo puedo gestionar. Por más que yo entienda que me hace bien, lo puedo gestionar. ¿Y cómo te lo limitan? ¿Cómo te limitan el curso del agua que te entregan? No, eso es el por qué, sino el cómo. Y a través de tecnología, tienen máquinas que establecen cuánto flujo de agua te puede llegar. Es muy sencillo. Hay una máquina, X, no sé cuál, pero hay una tecnología que dice cuánta agua puede llegar o no puede llegar. Es muy sencillo. Este modelo de entender a la naturaleza como un recurso que yo puedo gestionar, porque acá está la idea. La naturaleza es algo que se gestiona, que el humano tiene que gestionar para decidir hacia dónde se distribuye del mejor modo posible, de la manera más óptima. Este modelo dice más agua para aquí, menos agua para acá, más comida para allá, menos comida para aquí, más energía para aquí, menos energía para allá. Este modelo que busca gestionar lo natural presupone que lo natural es algo distinto que yo puedo gestionar. Lo natural es como este marcador. Lo puedo dejar acá, en la punta de la mesa, porque me resulta cómodo, pero me resulta incómodo cuando veo el pizarrón. Así que gestiono el marcador y lo muevo aquí a esta otra parte. Pero ¿qué pasaba si alguien necesitaba el marcador de este lado, del lado derecho de la mesa? Y bueno, como yo lo gestiono, yo decido quién tiene mayor prioridad. No me importa tu necesidad o si siquiera podés comunicarme tu necesidad. Por ejemplo, si yo tengo un curso de un río, un poderoso río que alimenta todo un valle y que da toda una serie de especies y de especies humanas y no humanas que dependen de ese río, y yo decido que la fuerza de este río va a ser ahora gestionada, por ejemplo, por una represa, cortando todo el flujo del río y por lo tanto quitándole la subsistencia a todo lo que viene en este valle, estoy tomando una decisión donde mediante la gestión y mi criterio de lo mejor, de lo óptimo, que son criterios morales, yo digo que esto es mejor. ¿Mejor para quién? Y para nosotros, ¿no? Para los míos,
para mi grupo. Eso es un criterio moral, un valor moral. Es lo más... ¿Recuerda cuando vimos los valores morales que dije lo eficiente y lo óptimo son valores que se han establecido como morales, que surgieron de la economía, pero que se han puesto para juzgar ahora a lo otro? Bueno, justamente, de repente digo que esta población necesita la fuerza del río con más urgencia, con más relevancia, con más importancia que toda esta región, ¿no? Por ejemplo, digamos que esta región es una región donde necesita agua no para comer, sino para trabajar. Por ejemplo, para purificar la tierra o minerales que se extraen. Extraemos muchos minerales y necesitamos agua para poder lavarlos y encontrar los recursos que estamos buscando. Pero voy a decir, pero acá hay que necesita agua para tomar. Bueno, no importa. En términos de gestión, es más óptimo que todo esté aquí, ¿no? Este modelo que entiende la naturaleza como un recurso que equivale a ganancia, se lo conoce como extractivismo. Extractivismo, que es extraer, busca extraer las cosas, sacar lo que tiene. ¿Han escuchado esta palabra alguna vez? El extractivismo, ¿no? ¿No? La palabra extraer la conocen. Extraer es sacar algo. Este modelo que saca y no repone, se lo conoce como extractivismo. Sería extractivismo ambiental, porque podemos hacer otro tipo de extractivismo. No vamos a trabajar aquí los otros tipos de extractivismo, pero les doy un ejemplo, nomás para que quede. Podemos hacer un extractivismo cognitivo, sacarle el conocimiento a alguien y decir que es mío. Por ejemplo, ¿hace cuánto los humanos nacen como producto de la gestación de las personas con útero? ¿Hace cuánto las personas nacen como producto de la gestación de personas con útero? La respuesta es muy sencilla. Desde siempre. Muy bien. Desde que existen los humanos, así nos reproducimos. Perfecto. ¿Y quiénes gestionaban o asistían el trabajo de parto? ¿Quiénes eran? O asistían, ayudaban. Muy bien, la partera, que también tiene otro nombre, pero está muy bien. No, que el nombre, estoy yendo muy atrás. No, la enfermera es un concepto del 1800, más atrás estoy diciendo. Partera está bien, pero también se le dice, ¿cómo se le dice? Comadrona también se les dice, ¿no? Comadrona. ¿Y qué característica tenía esta persona, que era la que asistía? ¿Por qué podía hacerlo esta persona? Tenía conocimiento, claro. Tenía conocimiento, ¿y qué más? ¿Cuál es la característica principal? Que era mujer, muy bien, y había algo más. Y que era madre, perfecto. Que había tenido hijos, entonces sabía cómo era y asistió a muchos partos y eso le generó un conocimiento de qué hacer y qué no hacer, cómo ayudar y cómo no ayudar. ¿Bien? Y eso por unos fácil 22.000 años. 22.000 años, las mujeres eran las comadronas, los hombres no tenían lugar, no podían, porque nunca habían experimentado el parto, nunca habían asistido a esa cosa, lo único que podían hacer era mirar y nada más. ¿Pero qué pasó? Se inventa el hospital se crea, el concepto de hospital como lo conocemos en 1800, que era un concepto de la universidad. ¿Y en las universidades podían ir a las mujeres? ¿En 1800? No, claramente no. La mujer no tenía la capacidad de estudiar. No tenían el permiso porque había un sesgo, un prejuicio. Entonces, ¿qué se hizo? Porque si se creó el hospital, se crea la figura del médico. Y si se crea la figura del médico, parte del trabajo del médico, ¿cuál iba a ser? Asistir a los partos. ¿Y cómo iba a asistir partos si nunca había producido ese conocimiento? ¿Ustedes saben cómo se logró ese conocimiento a estos hombres que nunca habían asistido a partos? Se le pidieron a las comadronas que explicaran
Se escribieron manuales y después las expulsaron y empezaron a dirigir los hombres la obstetricia, y ahí nace la obstetricia. Entonces, eso se llama extractivismo cognitivo. Todo el conocimiento creado por siglos y siglos de mujeres fue entregado con amabilidad, por decir, no, vamos a hacer un bien, porque se les hizo con la promesa de que iban a ser parte de la institución, y luego le dijeron, besito, te veo en Disney. ¿Se entiende? Eso es extractivismo cognitivo. Hay muchos tipos de extractivismo. Siempre es sacar y no reponer. El extractivismo ambiental funciona de otra manera. Se le saca a lo que se considera natural, lo que sea, y no se lo devuelve. Se lo explota, se abusa, es violento. ¿Por qué yo digo lo natural? Porque yo, por ejemplo, puedo estar considerando que ciertas personas son objetos naturales y puedo crear la esclavitud. Entonces yo puedo agarrar a todas estas personas y usarlas como objetos, como animales de carga. ¿Se entiende? Entonces, lo natural considerado como elemento para explotar de forma violenta. No me importa si te gusta o no te gusta, pero eso supone un juicio moral de qué está bien hacer y qué no está bien hacer. ¿Qué puedo hacer en la naturaleza y qué no? ¿Qué es correcto y esperable? ¿Se entiende? La contraposición de este concepto, el antónimo, ¿no? La contracara, es la idea de bien, pero no cualquier bien, y bien intangible. ¿Alguien sabe lo que significa intangible? No se puede tocar. Claro, que no se puede tocar. Inobservable sería que no se puede ver. Intangible es que no se puede agarrar. ¿Por qué? Porque la naturaleza es tan grande que no puedo agarrar y decir, he aquí la naturaleza. Es imposible. No existe eso, es un pensamiento tonto, ¿no? La naturaleza es algo intangible, que no se puede agarrar, pero se puede dimensionar, se puede comprender. Se puede comprender que la naturaleza es parte de todos nosotros, que uno es parte de eso, ¿no? Es parte de lo que se llama el ambiente. Y como es parte de todos, y es de todos, nadie puede decidir cómo se tiene que gestionar sobre otros. ¿Se entiende? Si es algo de todos, es algo de todos en todo sentido. No es que, digamos que todos somos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos que la naturaleza es de todos. Si es de todos, no pueden 3 decidir cómo se va a gestionar todo lo demás, sino que tiene que ser una decisión transversal, horizontal, no vertical, unos 3 por sobre los demás. No puede ser así, ¿no? El bien intangible presupone que la naturaleza es un bien universal, que todos tienen que tener acceso. Y si es todos en todo sentido. ¿Qué significa todo en todo sentido? Todos los que vinieron, todos los que están y todos los que van a venir. Yo no puedo, por ejemplo, utilizar toda el agua para darle de beber a todos los que están vivos ahora. Porque no somos solamente los que estamos vivos ahora, sino que hay gente en el futuro que también va a querer beber agua. ¿Se entiende? Entonces, el bien universal es universal en todo sentido. Si es todo para todos sentidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Entonces, desde esta perspectiva, desde el bien intangible, también hay la moral, que tiene que ver con los derechos universales, que tiene que ver con el colectivo, con los bienes para todos, los derechos en términos sociales. Esto es para todos y tiene que ser respetado para todos. Y aquí hay otro valor, ¿no? Hay la idea de que tiene que operar una ética socioambiental, ¿no? De cómo tiene que ser gestionado y pensado los recursos. Cómo tenemos que administrarlos para que puedan todos ser beneficiarios de ellos, porque es un bien para todos. Entonces eso supone de por sí romper la lógica de quién puede decidir quién tiene agua y no. ¿Por qué una entidad, en este caso sería OCE, puede elegir que yo tenga que tomar menos agua que otros? ¿Cómo toma esa autoridad?
¿Por qué una entidad, como en este caso Energy, en San Juan, que es la nueva, ¿cómo se llama? La nueva empresa que gestiona la electricidad, la energía, puede decidir cortarme la luz a mí? ¿De dónde sale esa autoridad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se comprende el conflicto que hay? ¿Cómo puede ser algo? Es como si tuviésemos una torta para todos y yo decido quedarme con la torta y les digo a los que me paguen que les doy tanto o cuánto de la torta. Pero vos decís, pero esa torta es de todo. Sí, es de todo, pero la gestiono yo. Pero te estás quedando con la parte con más dulce de leche. ¿Y qué hacemos nosotros? Y bueno, acá tenés una servilleta, podés olerla si querés dulce de leche, ¿no? Entonces, hay un problema acá, que es que la sociedad, al generar la división naturaleza, cultura, refuerza la idea de extractivismo de gestión. Y nosotros tenemos que pensar cómo pasar de esto, a la naturaleza como un bien intangible, como un derecho universal, como una ocupación colectiva, como un deber ético, socioambiental, de todos y para todos, para los que estuvieron, para los que están y los que estarán. Entonces acá se genera la diferencia entre lo sostenible y lo sustentable. Lo sostenible versus lo sustentable. Lo sostenible va de la mano con esta vieja idea de la ecología, del ambiente, que habla como un intento de responder dentro de la lógica extractivista. Dentro de la lógica extractivista sale esto, pero esto trata de eliminar el extractivismo. ¿Se entiende? Está dentro de la idea extractivista, pero trata de eliminarla. Por lo tanto va a fracasar. Es como la persona que dice, ella no me gorrea, me prometió cambiar. Pero seguir estando con la misma pareja. Bueno, es el mismo problema. Es la idea de querer cambiar algo sin cambiar verdaderamente las cosas. ¿Se comprende? Entonces, ¿lo sostenible qué supone? Lo sostenible supone que la sociedad es distinta a la naturaleza. Fíjense cómo mantiene la idea extractivista de que esto y que la naturaleza tiene un equilibrio y que todo lo que uno hace lo puede hacer siempre y cuando se sostenga el equilibrio. Si talas un árbol, tenés que plantar 7 árboles para mantener el equilibrio, ¿no? Es la idea del equilibrio, del orden. Esto siempre presupone que la naturaleza está lejos de mí. Yo cada vez que saco algo, saqué una manzana, saco una manzana, planto manzana. Así, como un intercambio constante. La lógica del intercambio es la lógica económica de la gestión. Es la misma lógica de que si vos me das plata te doy tanta agua. Es la misma lógica. Si vos me das esto, yo te doy esto. Acá la sociedad está negociando con la naturaleza. Voy sosteniéndote tus recursos. Estoy de alguna manera generando el equilibrio. Pero lo único que mantiene es la idea de sacar, de pensar de cierta manera de que la sociedad y la naturaleza están en pie de igualdad y que necesitan estar siempre balanceadas. Pero esta idea de balance, que es una idea muy positiva, tiene de negativo que piensa que la sociedad no tiene nada que ver con la naturaleza. Lo que hace la sociedad es una cosa y lo que hace la naturaleza es otra. Y tenemos ciertos contratos que manejamos en conjunto. Por ejemplo, en esos contratos la sociedad consume agua. Entonces hacen máquinas potabilizadoras. Contamino el agua, pero la potabilizo, ¿no? Ahora, que la sociedad piense que los que trabajan más tienen más, los que tienen más plata merecen más, es un problema de la sociedad. Es un problema cultural, no es un problema natural. ¿Se entiende? Por ejemplo, que yo piense que si yo tengo mucha plata y decido, digamos que aquí hay un lago y yo tengo mucha plata, la sociedad culturalmente me dice que si yo tengo plata me puedo comprar la tierra esta. Si tengo plata me puedo comprar la tierra esta. Si tengo plata me puedo comprar la tierra esta. Si tengo plata me puedo comprar la tierra esta. Y así me puedo comprar todas las tierras que están alrededor del lago. Claro, las leyes me impiden comprarme el lago, pero yo soy dueño de todo lo que está alrededor del lago.
Entonces, ¿cómo llegas al lago? Con el helicóptero, porque de otra forma no podés llegar. Porque el agua es de todos, eso es un derecho universal. Nadie te puede cortar el agua. Pero si yo tengo un enrejado, y tengo perro, y tengo alambre, no estoy para nadie, pido disculpas, y si yo tengo alambre de púas, yo te digo, vos al lago podés ir, pero no podés pasar por mis tierras. Nadie te puede impedir acceder al lago, o al río, o a lo que sea, o al bosque. Pero si yo soy dueño de todo lo que está alrededor, ¿y cómo hacer? No hay forma. Entonces, es tonto decir que las decisiones sociales de nuestra cultura, que dice que yo me puedo comprar esto porque las leyes me lo permiten, no afectan a la naturaleza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se comprende? Entonces, lo que busca la idea de lo sostenible es mantener el equilibrio, pero no piensa las consecuencias de la estructura de la cultura. Y no piensa que la sociedad sigue creciendo. La idea es que la naturaleza se autorregula, como que por arte de magia, la naturaleza se dio cuenta que nosotros no hemos cuadriplicado de la población, entonces la naturaleza va a ser más árboles, más chancho, más vacas, más pasto, pero la naturaleza no es así, no es que dice, ustedes me están pidiendo más y como es un buen negocio para mí, voy a hacer más cosas. La naturaleza no reflexiona ese tipo de... La naturaleza es lo que es y punto, ni más ni menos. Pero la idea de lo sostenible no puede comprender esto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Presupone que hay un equilibrio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En contraposición aparece la idea de lo sustentable, que incorpora que el mundo tiene un periodo de refracción, de desgaste, y que hay que esperar para poder pedirle más cosas al mundo. Es como una persona que trabaja 20 horas todos los días. Si no para en un momento, se va a enfermar y se va a morir. Es como básico. Es decir, no podés estar con ese ritmo, no podés seguir trabajando así, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, pero si yo le pago al chabón que trabaje 12 horas, está trabajando porque le estoy pagando. Sí, pero se va a enfermar. No, yo le pago, yo le estoy pagando para acá. Lo que haga de su tiempo libre, si está enfermo en la cama, es problema suyo. La naturaleza no tiene una alternativa, no tiene una cama, un momento, y tampoco puede renunciar a nuestro contrato social. Entonces, lo sustentable empieza a considerar que hay que entender que todo lo que es el planeta necesita un periodo de recuperación. Y más lo necesita si pensamos heredar el mundo a los que vienen. Porque acabamos de decir, la naturaleza es un derecho para todos. Por lo tanto, yo no puedo heredar algo que está a cuenta, una deuda. El mundo genera una cantidad de agua pura y de aire limitada, que por ahora está en continuo desgaste. En octubre no hemos consumido todo el oxígeno que producía el mundo. Es decir, que estamos viviendo a cuenta del 2025. Por ahora el planeta se la está bancando, pero un momento donde no va a quedar más oxígeno. Es como una tarjeta de crédito, te permiten vivir a deuda hasta que la deuda es muy grande. ¿Y qué hace el banco cuando la deuda es muy grande? ¿Qué hace? ¿Te corta o te embarga? Te quita todo. Y que la naturaleza nos quite todo, ¿qué sería para nosotros? ¿Cómo lo llamaríamos eso? Que la naturaleza le quite todo a una especie. Extinción. La extinción, te morís, se acabó. No tenés agua para tomar, no tenés aire para respirar, te moriste. Si al día de hoy, durante los últimos 4 años, cada vez que llegamos a octubre, septiembre, estamos viviendo a cuenta del otro año, estamos pateando deudas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esto genera verdaderos problemas éticos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, quiero explicarles un poquito en qué consiste esta metáfora de la deuda. Y seguramente para poder explicarles tengo que comentarles algo. ¿Saben lo que es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué? No lo sé exactamente, pero... Bueno, no importa lo que saben, tampoco, no es una evaluación, estamos rastreando saberes. ¿Vieron cuando ustedes hacen los estudiantes rastreo de saberes? Acá también hacemos lo mismo, vemos qué se sabe y vemos. Ahí dice, cambio climático. ¿Qué significa la palabra cambio?
La modificación. ¿Y climático de qué viene? Del clima. Entonces, cambio climático, ¿qué va a significar? Muy bien, el clima cambia, porque lo que todos los septiembre hacía calor, ahora todos los septiembre hace un frío. Eso es un cambio climático, por ejemplo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse: ¿el cambio climático es producido por el humano o es parte de los procesos naturales? ¿Cómo? Ahora, ¿y para los demás? Para los demás, ¿es parte del humano o de los procesos naturales? Ahora, nadie. Incluye las decisiones del hombre en los cambios climáticos, en las malas decisiones. En los procesos naturales que generan el cambio climático, sería. Claro, porque. Bueno, quiero comentarles que han existido muchos cambios climáticos sin que el humano sea partícipe de ello. Por ejemplo, hace 3.800 millones de años, la Tierra estaba en menos 41 grados. No había ni siquiera vida ahí. ¿Por qué no había? Bueno, porque no había atmósfera. Y sin atmósfera los rayos del sol pegaban con todo y se generaba una situación de congelamiento. A partir del... Esto fue al 3.800 millones de años en el pasado. Hace 2.700 millones en el planeta pasó algo que es loquísimo, no se sabe cómo, pero aparecieron las cianobacterias, las primeras formas de vida. ¿Qué hacían estas formas de vida? Hacían algo maravilloso: fotosíntesis. Una locura, ¿no? Hacían fotosíntesis. Y liberaban oxígeno del océano. Y empezó a generarse una capa de ozono, una capa atmosférica, no ozono porque estoy diciendo oxígeno. Y esa capa empezó a cambiar y a regular la temperatura. Es otro movimiento natural. No, lo humano ni en figurita estábamos. Hace 65 millones de años, la capa se había generado de tal manera que casi todo el mundo era un ambiente tropical. Tal es así que dio lugar a que aparecieran los grandes sauros, los grandes animales. Era tan tropical que los animales podían ser enormes. Pero, ¿qué pasó? Hace 55 millones de años, quizás por erupciones volcánicas, la temperatura bajó 6 grados y empezó a generar extinciones masivas. Tanta poca luz eliminó el ambiente tropical y los animales que necesitaban grandes alimentos empezaron a extinguirse. Hace 100.000 años se dio la era de hielo. Todo bien en la película. ¿Por qué lo llaman la era de hielo o no un año súper frío o un año friolento? ¿Por qué? Porque hay mucho hielo, ¿no? Entonces, la era de hielo sucede también ahí. ¿Por qué pasó en ese momento? La Tierra cambió la manera en cómo rotaba. Cambió su inclinación, entonces no llegaba la luz como tenía que llegar y de repente se empezó a congelar. Cada varios millones de años la Tierra cambia sus orientaciones. Nosotros no lo vamos a ver ni en figuritas, pero cada tantos millones de años pasa. Es lo que se llama la inversión de los polos magnéticos. El polo sur se convierte en norte y el norte se convierte en sur, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos cambios? Fueron hechos sin el humano. El humano estaba en lo más mínimo, nunca estuvo. Fueron problemas de radiación solar, movimiento de las placas tectónicas, la inversión de los polos magnéticos, la deriva continental, cómo se iban moviendo los continentes, impacto de meteoritos, ¿no? Todos conocemos la teoría de que cae un meteorito y extingue a una parte de los sauros, ¿no? De los grandes animales. Entonces, todo eso no tiene nada que ver con lo humano, es parte del movimiento de nuestro sistema solar, de la galaxia y de la Tierra. Pero el cambio climático que vivimos actualmente no es producto de ninguna de estas cosas que he mencionado. Es producto de la actuación del humano. Porque tras la primera revolución industrial y tras la segunda revolución industrial, el humano empezó a generar lo que se llaman gases de efecto invernadero. ¿Conocen el efecto invernadero, no?
¿No? Pueden decir que no hay problema. El efecto invernadero, ¿conocen qué es un invernadero? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un invernadero? Para proteger las plantas. Muy bien. ¿Qué genera un invernadero? Un ambiente específico para eso. Entonces imaginemos el Sol y la Tierra, ¿no? Esto que ven acá es la atmósfera de la Tierra. Desde 1800 en adelante, 1850 si quieren ser más exactos, se empezó a emitir grandes cantidades de, por ejemplo, dióxido de carbono quemando el carbono, que fue como la primera parte de la gran revolución industrial. Pero también se generó mucho vapor y eso genera otro tipo de gases, no muchos gases distintos. ¿Qué pasa con los gases? Los gases empiezan a ir a donde más gas hay, que es la atmósfera, ¿no? La atmósfera tiene una función muy importante para nosotros. Cuando el Sol emite sus rayos, la radiación, ¿qué hacen? Los rayos vienen desde muy lejos, pasan por la atmósfera está, no voy a decir diseñada porque supone un dios detrás, pero está estructurada de tal manera que permite pasar los rayos, reboten una o dos veces y salgan. Con estos rebotes la temperatura sube, ¿no? Y eso le da la temperatura que tenemos nosotros en la Tierra, ¿ok? Pero con tantos gases la atmósfera se hizo cada vez más gruesa. ¿Qué pasaba? La atmósfera permite que los rayos entren, pero por ser tan gruesa impide que salgan. Entonces rebota mucho más antes de poder salir. Ese rebote aumenta mucho más la temperatura. El concepto de agujero de ozono está errado porque no es un agujero sino un engrosamiento, es más gruesa la capa, ¿no? No es que hay un hueco donde pasa y pega todo, sino que el tema es que pasa y no sale. No sale. Y al no salir se vuelve más caliente todo. ¿Entienden? Los gases de efecto invernadero generan un invernadero, generan una temperatura elevada, idónea para muchos seres, pero no para nosotros. Entonces, este tipo de gases, que puede ser el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono está en todos los gases de aerosol, la mayoría son de ozono, a menos que a los que tienen que dice que no afecta la capa de ozono. ¿Bien? Todo eso lo que hacen es emitir gases de efecto invernadero que van incrementando la concentración de la atmósfera, haciéndola muy, muy gruesa y muy difícil de salir. De salir no para los cuerpos, sino para la luz. ¿Se entiende? Tengo unos datos. Yo tenía los datos del año pasado y ahora busqué los datos de este año. Este año la Tierra ha generado 37.400 millones de toneladas de dióxido de carbono. Hace 2 años habíamos hecho 15.000 millones de toneladas, ahora hacemos 37.000. Todo eso aumenta la temperatura. Tal es así que los últimos 3 años más calurosos que ha tenido toda la historia de la Tierra, no digo la historia de la humanidad, toda la historia de la Tierra fue 2019, 2020 y 2023. Son los 3 años más calurosos que ha registrado el planeta Tierra desde que existe. ¿Qué tiene de común estos números? Que son después del humano, que son después de nosotros. O sea, no hay tutía ahí, no hay forma de decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, todos estos movimientos de extractivismo que produce, que quema y que genera gastos, hace que la Tierra empiece a desgastarse y no se le da tiempo de recuperarse. Por ejemplo, fíjense que el 2021 no fue un año que se registró tanto calor, que fue justo el año que viene después de la pandemia. ¿Por qué? Porque se tuvo que dejar de producir cosas. Entonces, la emisión de dióxido de carbono bajó. Pero bueno, fue un año. Un año no es suficiente para que la Tierra reviva o se mantenga. Piensen que cualquier cosa que ustedes utilizan consume y produce elementos que contaminan. ¿Han usado el ChatGPT alguna vez? Usar el ChatGPT equivale a consumir 4 litros de agua. ¿Por qué?
Porque las máquinas que se necesitan refrigerar para que funcione con la velocidad que funcione y con la energía que gastan, requieren mucha agua. Y son 4 litros que no toman ustedes. Son litros utilizados para refrigerar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cada uno que usa ChatGPT está gastando agua. Es como si yo agarrara esta botella y la tiro así. Y listo, no puedes tomarla. Se acabó. No es agua que después vamos a poder limpiar y que luego de alguna manera vamos a poder volver potable. No, es agua que ya se perdió. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso con un trazo de cosas. Con el aire acondicionado, con los automóviles, con cada uno de estos dispositivos es un costo de recursos que al día de hoy son irrecuperables. ¿Al día de mañana se puede recuperar? Sí, si tenemos una mirada sustentable. Pero si seguimos con la lógica de la sostenibilidad, del equilibrio, no. Tendríamos que parar por 10 años la producción de electrodomésticos. ¿Se va a parar por 10 años la producción de electrodomésticos? No. Entonces nunca se va a recuperar eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una cuenta crediticia que se va achicando cada vez más. Y hay un momento donde se embarga. Si la Tierra sube 1.5 grados más, la vida no es sostenible en este planeta. Estamos hablando de temperatura global. Todavía no ha pasado eso. Eso es lo bueno. Pero nada muestra que se detenga ese avance. ¿Bien? Recuerden que cuando el planeta Tierra bajó 1 grado, se creó la era de hielo. 1 grado la Tierra bajó y se congeló el 80% del planeta. Imagínense con 1.5 más. Y quizás se prenda fuego, porque no hay otra forma de explicar por qué pasaría lo que pasaría. ¿Por qué Córdoba se prende como se prende? ¿No? ¿Y por qué tantos lugares dice fuego espontáneo? ¿Y cómo? Y bueno, porque el planeta está caliente y la hojarasca se prende fuego. ¿Cuáles son las consecuencias esperables de todo esto? Bueno, por un lado, los polos empiezan a derretir, ¿no? Que se derrita el polo quiere decir que las reservas de agua potable congeladas desaparecen. Pero no solamente eso, hace que el mar crezca, que es agua salada. Pero si crece el mar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay más mar, si hay más playa? ¿Qué pasa? Se come la tierra, literalmente. Las casas que están en la costa desaparecen. El continente se achica. Se calcula que para el 2050, es decir, en 25 años, 75 millones de hogares se van a perder justamente por el crecimiento del mar. Acá en San Juan estamos chochos porque estamos muy lejos, pero Argentina está llena de costa. Olvídense de los hogares, la tierra se va a salar porque el agua del mar es salada. ¿Y qué pasa con la tierra que tiene sal? ¿Se puede cosechar? No, se muere. Entonces, los suelos agrícolas se van a perder y las fuentes potables como las napas se van a contaminar con agua salada. ¿Qué pasa si sigue aumentando la temperatura, sube subiendo los índices de mar? Quiere decir que animales tropicales se van a poder reproducir mucho mejor, porque el ambiente tropical es ideal para eso. ¿Qué animal o qué ser vivo se beneficia de los ambientes tropicales que nos causan mucha molestia en verano? Los mosquitos. ¿Y los mosquitos qué traen? Enfermedades. Entonces, las enfermedades transmitidas por estos vectores tropicales se van a aumentar enormemente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se calcula 210 millones de personas con enfermedades tropicales. Y también afectando, porque muchos alimentos como el trigo o la cebada no subsisten en ambientes tropicales. Necesitan lugares más secos. O la papa, pensemos que para lugares fríos. Dejando entonces a 800 millones de personas sin alimento. Y esto es calculado para dentro de 25 años. A su vez hay algo más con la temperatura aumentada.
los animales árticos como el oso polar, o los pingüinos, o las morsas se van a extinguir. Y cuando se sacan grandes animales de las cadenas de alimentación, se genera una hecatombe. ¿Se entiende? Entonces, acá aparece la conciencia de que la postura extractivista genera una crisis social. Y si es una crisis social, porque el ambiente está en crisis, la sociedad está en crisis, tenemos que cambiar nuestra mirada del mundo. Y para cambiar nuestra mirada del mundo tenemos que cambiar a aquellos que lo ven al mundo, aquellos que interactúan. Entonces aparece un imperativo, que es tener que formarnos de otra manera. Formar a otros sujetos que entiendan el ambiente desde otro lugar, que puedan relacionarse con el ambiente no como algo que puede ser explotado, sino como un bien intangible, como un derecho humano. Entonces acá se vuelve ante esta alarma y esta crisis ambiental la conciencia de una crisis social y la necesidad de un cambio ético. Y por lo tanto, la única manera de hacer ese cambio ético es que nosotros cambiemos y que propongamos ese cambio a los futuros ciudadanos, que sean conscientes de las consecuencias de sus decisiones, de las relaciones que crean con los otros. Entender que la educación ambiental tiene que estar enmarcada dentro de los derechos humanos, dentro del concepto de vida que queremos preservar, el tipo de vida, de buena vida. Entonces aparece aquí la figura de la educación ambiental desde los derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? ¿Alguna interrogante, alguna pregunta? ¿Un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿Habían considerado analizar el ambiente desde la ética alguna vez? ¿Y ahora piensan que es posible? Qué bueno, nos hemos quedado con una idea. Esperemos que del posible se convierta en una necesidad, ¿no? En algo que sea algo necesario. Pero bueno, vamos, pasitos de bebé. Esto está a las 19:10, ¿no? La estoy viendo en el horario. Entonces, construir una educación ambiental basada en los derechos humanos supone entender el ambiente desde un enfoque social y de la justicia, que es justo para todos, que es igualitario para todos, que es equitativo, lo cual supone vincularnos de manera distinta al territorio, dejar de pensarlo como algo ajeno y lejano de nosotros, entender que una sociedad justa entre nosotros, una sociedad igualitaria entre nosotros, es una sociedad sustentable, que es justa con el ambiente. Entonces aquí aparece un concepto nuevo para nosotros, pero muy importante para la ética y ciudadanía vinculada con el ambiente, que es el concepto de justicia ambiental. Justicia ambiental. La justicia ambiental dice que el mundo es para todos. Los derechos humanos se sostienen en eso. Entonces tenemos que pensar nuestros costos ecológicos en las relaciones que estamos teniendo con el mundo. ¿Bien? Tenemos que valorizar al ambiente en base a lo que necesitamos, porque siempre vamos a necesitar algo, pero cómo nosotros podemos, de cierta manera, reconocer las formas de vida que están por venir. Philip Kitcher, un filósofo inglés que hace lo que se llama filosofía naturalizada, escribió un libro que se llama La vida es por venir, que no es sobre el aborto, es sobre justamente el medio ambiente, ¿no? Es sobre cómo nosotros dejamos el mundo para los que vienen. Porque nosotros nos sacamos la lotería, los que estamos aquí en esta clase hoy. Porque probablemente nos vamos a morir y no vamos a ver eso. Pero los que vienen después de nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, no lo tienen tan fácil. Nosotros vamos a llegar a viejos y vamos a empezar a ver el horizonte de los problemas. Pero no lo vamos a sufrir como lo van a sufrir los futuros adultos y nuestros futuros nietos. ¿Se entiende?
se calcula que si esto no se revierte de alguna manera, para el 2100 se vuelve todo insostenible. Se quedan como 75 años a favor. Pero hay un punto de no retorno. Y quiero dejar claro algo. El planeta no va a desaparecer. Lo que vamos a desaparecer somos nosotros. El planeta vivió miles de millones de años sin ninguna vida. No necesitó que existieran bacterias o nada. Y ya han pasado 7 extinciones masivas donde se han muerto entre el 80 y el 90% de toda la vida del planeta y la vida ha vuelto a retomar a su lugar. Entonces inclusive la vida va a resistir. Pero el tema no es todo lo demás, es cómo nosotros vamos a vivir en ese mundo. Y no vamos a poder vivir en ese mundo si no nos aliamos, si no somos justos con ese mundo. Dejar de concebir a la naturaleza como un objeto y entenderla como un sujeto de derechos. Empezar a postular que la naturaleza tiene derechos universales y transversales, que es parte de la trama de la vida, que es parte de nosotros y que por lo tanto tiene que ser protegida en toda su amplia biodiversidad. La meta es, si entendemos al ambiente como un sujeto de derechos, podemos proyectar un buen vivir, una manera de vivir adecuada, cómoda y vinculada. Que podamos acceder a los beneficios de la naturaleza, pero que todos puedan acceder a esos beneficios. Porque no estamos diciendo dejar de consumir agua, serían estupideces, porque no podemos vivir sin agua. No estamos diciendo de dejar de alimentarnos, porque sería estupidez, no podemos dejar de alimentarnos. Pero hacerlo de tal manera que deje de ser extractivista, que deje de sacar y que piense en cómo puede garantizar la reposición y, ¿cuál es la palabra que dije hace un rato? Darle tiempo a que vuelva a ganar su propia sustentabilidad, que quitarle la fatiga. Si es un sujeto de derecho, es un sujeto de derecho particular, que son derechos colectivos, derechos para todos. Entonces tenemos que buscar cómo convivir con el ambiente, sabiendo que el ambiente está entre nosotros. Bien, esto sería la parte transferir el problema del ambiente a la educación. Pero ahora hay que preguntarse otra cosa, que era lo que yo había noticiado al principio. ¿Cómo transferir esta educación, que es muy general, a algo más particular, que es el tipo de educación que nos convoca? ¿Cuál es? El nivel inicial. ¿Cómo trasladamos estos conceptos tan complejos? Justicia ambiental, cambio climático, sustentabilidad y sostenibilidad, extractivismo. ¿Cómo transferir esta amalgama tan dura de conceptos al nivel inicial? Porque tenemos la urgencia de hacerlo. No está la opción de se verá más adelante, porque, oh sorpresa, no hay más adelante. Entonces no puedo decir, bueno, cuando sea más grande lo entenderán. Pero quizá cuando sea más grande hayan incorporado toda la idea del extractivismo, toda la idea de explotar y usar violentamente los recursos. Quizás se mantenga la idea de recurso y no de sujeto de derecho. Entonces, si a nosotros hoy nos cuesta poder pensar eso, imaginar cómo puede ser que usar ChatGPT consuma agua. Si nos cuesta poder dimensionar eso, que nos damos la oportunidad de ser críticos, ¿cómo será con los que vienen después? Entonces, hay una urgencia ante esta demanda pedagógica de pensarla de los ciclos más básicos. Entonces, no es alternativa. De ahí viene esta ley, que es la que conocemos la ley 26.621, la ley de educación ambiental integral. Se tiene que enseñar la justicia ambiental en todos los niveles. Nivel inicial, nivel primario y secundario. Por eso empecé con la ley. Porque no es opción. No es opción laboral y no es opción humana. Porque
no hay márgenes. ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo cómo he llegado hasta este punto? Ok. Bueno. En el nivel inicial hay 3 ideas que siempre se enseñan: responsabilidad, respeto y solidaridad. Esto quizás ya lo han escuchado, y no solamente en esta materia, que si bien venimos a esta materia hace rato jodiendo con eso, seguramente en otras materias lo han visto, ¿no? El respeto como algo básico. Responsabilidad, respeto y solidaridad. Quizás le ponen otro nombre como compañerismo, respeto a otro, ayudarse, pero las ideas básicas, que son valores morales y que tienen que ver con la ética, lo han visto desde hace mucho, ¿no? Estamos en tercer año, ¿no? Esto es tercer año, y en tercer año, por lo menos la materia está encuadrada en tercer año, ya han pasado por lo menos entre... ¿Cuántas materias habrán cursado ya? ¿16? No, 22. 22, bueno, más a mi favor. Estoy seguro que, suponiendo que cursada perfecta, que nadie tiene cursada, o muy pocos tienen cursada perfecta, ¿no? Estas ideas se han repetido varias veces de distintos aspectos, distintas dimensiones, distintas materias. Estas ideas ahora las tenemos que volcar y pensar desde el problema de naturaleza y ambiente. Cómo usar la responsabilidad en la naturaleza y el ambiente. Cómo usar el respeto en la naturaleza y el ambiente. Cómo usar la solidaridad en la naturaleza y en el ambiente. ¿Bien? Para eso tenemos que empezar a promover la idea de que el ambiente, cualquiera este sea, no está al servicio del humano. Está al servicio de la vida. El árbol no está para darme sombra a mí. Puede ser que yo lo use para sombra, pero también vive un montonazo de especies ahí. Y que yo tale un árbol, me puedo enojar, me quedé sin sombra, pero también puede afectar a especies completas. Desde los pajaritos que tenían el nido, a las hormigas, a todo lo que puede ser que viva ahí. Las abejas, por ejemplo, que pueden tener su colmena, ¿no? Los gusanos, las arañas, ¿no? Todos vínculos biodiversos que están configurados en un simple árbol. Entonces, si yo promuevo que el ambiente no es para que vos estés cómodo, sino para que todos podamos convivir, ya estoy contribuyendo a este cambio de mentalidad. Ahora, no es suficiente, tenemos que ir más. Tenemos que mostrar cómo en esta convivencia tenemos que cooperar con las otras vidas. Porque no basta simplemente reconocer que están. A ver, ¿cómo podemos en esta convivencia ayudarnos mutuamente, cooperar, para mantener continuo esta diversidad del ambiente? Y si está dañado, ¿cómo restaurarlo? Y si está carente, ¿cómo asistirlo? Y solamente puedo ayudar, o puedo restaurar, o puedo cooperar si sé reconocerlo. Porque si no lo puedo ver, ¿cómo me doy cuenta de qué forma ayudar? ¿Cuántas veces uno dice, si solamente me hubiese dado cuenta, hubiese hecho otra cosa? Entonces, nosotros tenemos que fomentar formas de relación con el ambiente que permitan reconocerlo. Que reconocerlo como parte de la cooperación de múltiples especies, de la vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Empezando con lo básico. ¿Dónde vivimos? ¿Qué implica vivir? Bueno, vivimos, qué sé yo, en la escuela, en la casa y en el barrio. Y entonces tenemos que hacer hincapié que vivir en una escuela no es solamente vivir entre mis compañeros. Porque esta escuela está rodeada de árboles, o tiene pasto, o tiene agua. ¿Se entiende? ¿Y tu casa dónde está? ¿Tu casa tiene patio o no tiene patio? ¿Tiene calle o no tiene calle? ¿Hay árboles cerca de tu casa? ¿Esos árboles son tuyos? ¿No? Entonces empieza a problematizarse de otra forma. Bien.
Ahora vemos desde dónde lo vemos. Tenemos el marco de dónde nos paramos, pero nos faltan los contenidos. Después tu marco, ¿no? ¿Cuál era el marco? Eran los 3 valores que dije hace un rato. Responsabilidad, solidaridad. Respeto, claro. Que después llevamos reconocimiento, la cooperación, saber que nada es para mí, sino que es para todos, ¿no? Pero, ¿qué contenidos? Bueno, creo que eran 4, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 contenidos en el nivel inicial. Se los menciono y después los explico. Primer contenido, cuidado del agua. Segundo contenido, se llama calidad del aire. Estos nombres los puse yo, están en la ley y están en el texto. Así que se los estoy diciendo tal cual como aparecen que es el texto hecho en el marco de la ley. Es un texto que hizo el Ministerio de Educación Nacional. Bien. Calidad del aire. El tercero es conservación de la biodiversidad. Y el cuarto es cuidado de la energía. Entonces tenemos cuidado de la energía, conservación de la biodiversidad, calidad del aire y cuidado del agua. ¿Bien? Les explico ahora uno por uno los contenidos y luego les voy a dar un ejemplo de cada contenido para maternal e inicial. Entonces les voy a dar 8 ejemplos. On fire. Para que después no me digan, no sé qué hacer. A ver, te digo un montonazo, ¿qué más querés? A ver. Bien. Empecemos con el contenido del agua. El cuidado del agua. El contenido sobre el cuidado del agua. Bueno. Acá aparece el valor de la corresponsabilidad. Que somos todos responsables del uso del agua, ¿no? Entendiendo que el uso local repercute a nivel nacional. Todo lo que yo haga con el agua aquí tiene impacto a nivel nacional. ¿Bien? Al país o a la provincia o al barrio. Por ejemplo, si yo utilizo el agua de mi patio, dejo la canilla abierta toda la noche, todo el día, durante una semana, quiere decir que el agua que llega a los barrios, a las distintas casas, supongamos que yo estoy acá en la primera casa, va a sentir una mayor demanda aquí. Por lo tanto va a llegar un poquito menos acá, un poquito y quizás nada aquí. Esta es la repercusión de barrio. Esto pasa acá en San Juan. Yo he visto que los vecinos se ponen bombas para succionar más agua, lo que hace que el otro no tenga agua. Y entonces se genera una lucha estúpida, extractivista, de quién tiene la bomba más grande, que es como una lucha de hombres, porque solamente un varón, un hombre puede pensar, gana que tiene la bomba más grande, porque ese tipo de competencia es de quién se lo mide, es una competencia de medición. Pasa, profe, porque hay casas con piletas y ¿sí? nosotros somos los últimos y siempre... Claro, sí, pero a todos, a mis suegros también, y conozco un montonazo de gente, a mí me pasa, pero se vuelve ese tipo de lógica competitiva, donde se cree que el agua es infinita. Entonces, que yo me tenga mayor presión del agua, no va a dejarte sin agua a vos. O si te deja sin agua, en una sola palabra, cagate, problema tuyo. ¿No? Entonces, esto no es comprender la corresponsabilidad del cuidado del agua. Entonces nosotros tenemos que empezar a fomentar esa idea del respeto sobre el agua, de que las acciones de uno repercuten en todos. ¿No les gusta el agua? ¿Qué pasa si yo talo un bosque? Si yo talo un árbol. O más sencillo, algo más a nivel de infantes. ¿Qué pasa si arranco la rama de un árbol? Más allá del daño que le hago al árbol, quizás había especies viviendo en esa precisa rama. Una araña quizás hizo su telaraña. Un hormiguero quizás hizo la entrada de su hormiguero. ¿Se entiende? Un ave quizás hizo su nido. Entonces, es necesario hacer algo que se entienda la dimensión de las consecuencias. En el cuidado del agua, haciendo hincapié
en el agua como recurso limitado. Tenemos que entender que el agua es para todos, no es solamente para mi familia. Ese es el contenido. Ya voy a dar un ejemplo de cómo darlo. ¿Se entendió? Sencillo. ¿Vieron cómo yo traje los famosos problemas del ambiente, conceptos muy complicados, y de repente bajé a algo que se convierte o es cercano a algo más intuitivo, una noción que puede ser hasta experimentable? Que podemos jugar hasta con botellas con agua. Que no es algo que tenga que ser el concepto. Vamos al otro punto. La calidad del aire. Este contenido, si son astutes, pueden conectarlo con la educación vial, porque uno de los mayores elementos que contaminan el aire son los automóviles. Entonces ya tenemos ahí algo que puede unificarse. Y contribuimos a la idea de lo integral. Pero bueno, eso se la dejo como tirando. Entonces, hay que entender que el aire puede ser contaminado y que su contaminación nos puede enfermar. Y tenemos que identificar qué acciones hacemos nosotros que contribuyen a esa contaminación. Podemos pasar por lo básico, que es quemar leña, que mucha gente necesita quemar leña para calefaccionar, también contribuye a la contaminación. Entonces hay que pensar qué formas alternativas se pueden utilizar o qué elementos que aprovechen la energía calórica para quemar menos y garantizar el calor, no hacer el gasto innecesario. También se puede hablar de la decisión de andar caminando en bicicleta antes de andar en auto o en taxi por todos lados, o en Uber, como es ahora. Y también pensar el gasto de los electrodomésticos, porque hay ciertos electrodomésticos que su consumo contamina el aire. Para que puedan funcionar necesitan fábricas, y esas fábricas generan polución. Entonces, esto lo vamos a ver ahora sobre el cuidado de la energía. Entonces, por ejemplo, acá con el tema de la cantidad de aire, por ejemplo, en la zona que yo estoy haciendo ahora las prácticas, están los hornos de barro donde se hacen los ladrillos. Y la mayoría de los chicos que viven ahí, mi hermana también vive cerca, y es fuertísimo el olor ese. Claro. Ellos ya saben que a partir de las 7 a 8 de la tarde, por ejemplo, mi hermana que vive enfrente ya se tiene que meter adentro porque el mismo olor es tan tóxico Claro. que empieza a doler la cabeza. Bueno, eso sí, es una contaminación total. Sí, eso contamina el aire. Y eso supone que la fábrica no está siguiendo los protocolos que tiene que seguir. Claro, porque los hornos de ladrillos son los que hacen los bolivianos. Son familias que se dedican. ¿Estás segura de esa declaración? No, bueno, sí, porque. Quizás hay una gran población que proviene de Bolivia, pero quizás viene de Salta o de Jujuy. No, bueno, sí, los conozco porque hay vecinos y sé que son. No digo que no haya bolivianos en Argentina, simplemente digo que sea estrictamente ellos. Bueno, sí, bueno, y ellos son los que hacen ladrillo, todo lo que es la parte de Santa Lucía, son familias bolivianas que se dedican. Seguramente muchas de esas familias son bolivianas, sí. No creo que sean todas. Sí, la mayoría. Cuidado con esa afirmación porque puede caer un acto discriminatorio. Bueno, porque no lo sabe. ¿Usted conoce a todos y cada uno que trabaja en esa fábrica? No conozco a casi todos, pero a la mayoría sí, porque yo soy madrina de chicos que hacen ladrillos. ¿Está bien? Claro, yo por eso digo que... O sea, permanente estamos porque mi marido vendía ladrillos. Está bien. Entonces, conozco más o menos todo lo que es Santa Lucía y San Martín, conozco a las familias. A muchos. A muchos. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Y la mayoría son problemas. ¿Ok? Está. Perfecto. Fuera del tema de dónde proviene la gente, que la gente proviene del mundo, sí podemos decir que están violando los protocolos y que estaría bueno educarse para poder exigir que se respeten los derechos. Yo el ejemplo que conozco es la empresa de Estrella, acá, la que hace papa frita, que hace maní, chisito, y el olor es totalmente invasivo, ¿no?
¿No? ¿No nunca lo han leído? ¿No son de la zona o no conocen eso? La fábrica esa. ¿Dónde está? No. Es de acá de San Juan. El lugar de la fábrica. Ah, no sé, yo conozco a Paula. Quizás se mudó, no sé. Porque antes estaba en Paula y. ¿Cómo se llama? Paula. No, está pasando en Palomar, estaba la fábrica. Claro. Por la Paula. No me acuerdo la calle que justo está en la esquina de la fábrica. Como por una fábrica grande. Sí. Vos, 2 cuadras antes de llegar, olías la fábrica. Sí. Bien. Se la nombraron. Se la han nombrado, ¿dónde está? Ahí donde dice eso. Digo, porque como mirá, digo, bueno, está dudando del lugar. No, si se mudó no sé. Yo la vi una vez nomás en mi vida. Y por eso era un ejemplo que yo tenía presente, porque yo la olí. Yo tengo una amiga que vive enfrente en el barrio Güemes, que está enfrente de la fábrica Scott, y bueno, también tiene la misma problemática. Claro, estas fábricas tan grandes generan esos problemas. Scott, la de la otra. Bueno, después está la idea de la conservación de la biodiversidad, que es el reconocimiento de cómo el entorno está hecho no está hecho, el entorno contiene a muchos seres vivos y no solamente a uno. Acá es prestar atención a los seres vivos diferentes, ¿no? Que tiene que ver desde las plantas hasta los animales, los insectos, los hongos, los arácnidos, etc., ¿no? Entonces acá hay que buscar otro tipo de vínculo, que es un vínculo de cómo valorizar la vida de los otros, los animales no humanos, los seres no humanos. Que a esto lo podemos conectar con qué otro contenido que nosotros vimos. ¿Cómo fue que puedes repetir? No me estaban escuchando. No, escuché seres humanos y no humanos y después cómo lo podemos conectar. El problema de la biodiversidad tiene que ver con reconocer que uno no vive solo con humanos en cualquier lugar. Las éticas. ¿Qué ética? Las no humanísticas. Lo podemos conectar con el problema de la ética no humanística. Cómo reconocer que los otros animales también viven aquí con nosotros, ¿no? Y por último, el cuidado de la energía. Es necesario promover un uso eficiente de la energía porque malversamos la energía. Dejamos las luces prendidas, aparatos enchufados las 24 horas. Sí, es verdad, hay ciertos electrodomésticos que no pueden estar desenchufados. La heladera es el ejemplo clásico. Pero el aire acondicionado no tiene que estar siempre enchufado, por ejemplo. Claro. Pero no, porque uno también a veces deja los televisores, o los cargadores, o las zapatillas, los lavarropas, los secarropas. Uno tiene muchas cosas conectadas mucho tiempo y no se toma el trabajo de desconectarlas o reconectarlas, y eso supone un consumo mínimo pero constante de energía que se replica por cada hogar. Y me vino más barato la Bueno. Mi papá dice que al termotanque no hay que desenchufarlo porque gasta mucha energía. Mi papá dice lo mismo, pero yo he notado muchísimo la diferencia de consumo entre tener enchufado y enchufarlo la vez que lo he enchufado. Pasa que no es lo mismo el concepto de electrodoméstico que se tenía hace 10, 15, 20 años que el concepto de electrodoméstico que se tiene ahora y el tipo de electrodomésticos que se consiguen ahora. Es muy probable que muchos de nuestros padres hayan aprendido a usar electrodomésticos que no tenían la lógica de la sustentabilidad. Ahora sí existen, es más, están catalogados con A, etcétera, creo que hasta la D. Ahí tenemos la tablita, por ejemplo, el aire acondicionado, hasta la G, A, B, C, D, F, G, que es el gasto energético que supone estar siempre conectado. Justamente si vos lo tenés en 24 no hace consumo excesivo. Mi papá dice que eso es una mentira. Está bien. Por ejemplo, de los lavarropas te sale. Si lo pones en agua caliente, como que va a gastar menos, pero dice que gasta más en agua. O sea que no es que un gasto de tiempo, sino te quita por un lado, pero te va a perder. Ok. Es necesario. Ayer que aire acondicionado. No voy a discutir con su padre, pero sí voy a señalar que hay malos usos generalizados y acostumbrados en todos los hogares. Y que eso genera un uso irresponsable de toda la energía. Entonces, tenemos que enseñar ciertas formas de
de colaborar en el cuidado de la energía. Por ejemplo, ya dije lo de las luces de la energía, pero también podemos pensar, no sé cómo la vida de cada uno y cómo será la vida de los estudiantes, pero uno de los ejemplos que se te dice, por ejemplo, es establecer un día de lavado de ropa, en vez de lavar microtandas. Yo sí lo hago, por ejemplo. Es otra forma de el agua y de cuidar la energía. Claro. Mi mamá me dice que no, dice, estás loca, mi mamá ya se asoció a algo y ya lo mete en la ropa. Bueno. Yo no, yo junto una tabla de ropa y la Está bien. La otra es, eso parece medio obvio, pero está bueno decirlo, que es aumentar el consumo de la comida casera en vez de ir a comida preparada o comida con delivery. Eso claramente afecta un poco a la economía de la comida comercial, pero fortalece la biodiversidad y el cuidado de la energía. Bueno, ¿se entendieron más o menos los contenidos? Les quiero dar unos ejemplos. Muy bien, vamos a dar 2 ejemplos sobre cómo se puede enseñar la educación ambiental vista de los valores. En el primer ciclo, por ejemplo, podemos aprender la idea de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Podemos invitar a nuestros estudiantes a observar atentamente la cantidad de basura que genera en su hogar durante los días, por ejemplo, de una semana a otra semana. Y empezamos a preguntar: ¿dirías que la basura que genera es abundante? ¿Es una cantidad mediana? ¿Es poca? Podríamos también pedirles que averigüen cuál es la actividad cotidiana que ven que produzca más basura. Y luego de eso, con esa información, en clase trabajaríamos con la siguiente consigna de manera comunitaria o en grupos, que sería si podemos crear o identificar o producir alguna idea para reducir esta basura, para reutilizarla o para reciclarla. Es decir, aquello que se produce, podemos producir menos cantidad. Aquello que utilizamos puede ser vuelto a usar, qué sé yo, una botella de vidrio, y reciclarla es que si bien nosotros no lo podemos usar, lo podemos llevar a algún centro a que sea reciclado. Y en segundo ciclo podemos tener como objetivos de investigación, podemos trabajar a través de proyectos de investigación, por ejemplo, preguntarnos qué tipo de especies se capturan y se cazan en nuestra región, en San Juan o en Cuyo, y cuáles de esas especies capturadas y cazadas están permitidas y cuáles están prohibidas, y si podemos identificar los actores de una cierta red ilegal del tráfico de fauna, es decir, qué es lo que se puede o no se puede hacer con los animales de la región, qué sé yo, como el guanaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué es una especie protegida? ¿Por qué es importante mantenerla protegida? Etcétera, etcétera. Y también podemos preguntarnos y podemos indagar como proyecto de investigación para el segundo ciclo es cuáles son las metodologías que utilizan actualmente las asociaciones para recuperar animales, rehabilitarlos y luego liberarlos o conseguirles una casa de hospedaje, ¿no? Sea para hábitat silvestre o hábitat urbano. Podemos pensar de vuelta en el caso de animales que son atrapados en el tráfico ilegal, como los guanacos, o podemos pensar inclusive en perros y gatos, que es muy común aquí. Entonces ahí tenemos elementos que conectamos a nuestros estudiantes con las preocupaciones de ambientales desde un punto de vista ético-cívico.